Cuando se habla de extensiones infinitas, llenas de misterios y hallazgos inesperados, la mayoría de las personas piensa de inmediato en el famoso Sahara. Pero, ¿qué tan bien conocemos realmente este enorme océano de arena? Hoy nos trasladaremos a los rincones más profundos del Sahara, donde revelaremos historias y secretos increíbles que podrían asombrar la imaginación. Desde extraños círculos misteriosos en medio de las dunas, hasta barcos perdidos e incluso fósiles de criaturas marinas, se sorprenderán una y otra vez. Están en el canal Top Facts Black. Miren hasta el final y descubran un mundo de hallazgos extraordinarios que parecen haber salido de los límites de la realidad y han desafiado todo lo que conocemos. Este asombroso fenómeno natural, al que a menudo llaman el Ojo del Sahara, impacta la imaginación por sus dimensiones. Si se lo observa desde lo alto, se distingue un enorme círculo que recuerda a un ojo gigantesco mirando directamente al cielo. El diámetro de esta formación colosal es de aproximadamente 50 kilómetros, lo cual permite verla incluso desde satélites. Desde el principio, la gente formuló las teorías más atrevidas sobre el origen del Ojo del Sahara. Unos estaban convencidos de que era la huella del impacto de un gran meteorito. Otros suponían seriamente que la forma circular pertenecía a la legendaria Atlántida. Pero la realidad resultó menos fantástica. Los científicos descubrieron que el Ojo es un domo geológico formado por rocas sedimentarias, erosionado en repetidas ocasiones. En otros tiempos, por allí fluían ríos y se extendía un lago, y los fuertes vientos y el agua fueron puliendo poco a poco la superficie. Sin embargo, lo más sobrecogedor de toda esta historia es que el Sahara no siempre fue un desierto estéril. Si uno imagina cómo, hace millones de años, en ese lugar abundaba la vegetación y existían incontables masas de agua, entonces el Ojo del Sahara se convierte en un símbolo de las múltiples caras de la naturaleza. Ella es capaz no solo de destruir, sino también de crear algo tan monumental. Pero en el Sahara también se dan descubrimientos completamente surrealistas que hacen dudar de los límites de la realidad. Imaginen, un mar de arena interminable, el aire abrasador agitando las dunas recalentadas. Y de pronto, en medio de todo eso aparece un submarino. Sí, un submarino común y corriente que de algún modo terminó en las profundidades del desierto. Según una de las teorías más enigmáticas, desapareció sin dejar rastro hace varios años. ¿Cómo sucedió? No hay respuesta exacta. Unos suponen que lo llevaron hasta allí con fines experimentales. Otros elaboran teorías todavía más fantásticas. Y quizá nunca descubramos por completo todas las circunstancias que desembocaron en este extraño hallazgo. Pero, como apuntó cierto legendario director de cine, no todo misterio debe ser resuelto. A veces, la incógnita es mucho más cautivadora que la respuesta directa. Otro ejemplo destacado de la historia antigua, escrita directamente sobre la piedra, son las pinturas rupestres que se encuentran a lo largo y ancho del Sahara. A veces tienen un aire casi caricaturesco, otras veces presentan detalles asombrosos. Lo más interesante es que algunas de estas imágenes podrían datar de hace 12.000 años. Así de profundas son las raíces de la cultura humana en estos territorios. Muchas de estas figuras muestran escenas de caza, animales domésticos, rituales culturales. Esto confirma que la gente habitaba allí y llevaba una vida activa. Los investigadores creen que el Sahara alguna vez fue una región floreciente con lagos y ríos, de manera que sus habitantes podían prosperar gracias a la abundancia de caza y agua dulce. Desastres naturales, guerras o cambios climáticos pudieron, con el paso de los siglos, desplazar pueblos enteros, dejando estas imágenes sin sus dueños. Otro detalle importante: el arte rupestre está expuesto al impacto destructivo de los vientos, la arena y los cambios de temperatura. Los científicos se ven obligados a idear programas para proteger estos tesoros culturales, porque si no se toman medidas, muchos dibujos podrían desaparecer para siempre, llevándose consigo fragmentos esenciales de la historia de la humanidad. La historia de un misterioso lago que apareció repentinamente en Túnez recuerda sin exagerar la trama de una película fascinante. En una zona cercana a la ciudad de Gafsa, la gente encontró todo un cuerpo de agua que antes no figuraba en los mapas. Surgió en un periodo relativamente corto, haciendo que tanto los lugareños como los científicos se rompieran la cabeza tratando de explicar su origen. El agua llenó la depresión hasta unos 20 metros de profundidad, y en cuanto la población local oyó hablar de este lago milagroso, se dirigieron allí en masa para bañarse y sentir el frescor en medio de las monótonas extensiones de arena. Según la teoría más popular, su aparición se debió a una pequeña actividad sísmica subterránea. Al parecer,
un temblor habría quebrado la formación rocosa que contenía aguas subterráneas, y éstas brotaron a la superficie, formando una maravilla en el Sahara. Lo más sorprendente es que los científicos advirtieron del peligro. Nadie podía asegurar que el agua no fuera radiactiva o estuviera contaminada con sustancias nocivas que salieron de las profundidades. Sin embargo, hubo quienes se atrevieron a ignorar esas precauciones, como si la naturaleza misma les hiciera un regalo en forma de oasis, recordándoles que el Sahara encierra un sinfín de sorpresas impredecibles. ¿Resulta inesperado toparse con restos de dinosaurios en el corazón del Sahara? En realidad, en épocas pasadas, esta región bullía de vida. Los paleontólogos, incluido el célebre investigador Paul Sereno, encontraron en repetidas ocasiones huesos de los reptiles más antiguos. Más aún, en ocasiones hallaron restos de especies completamente nuevas, desconocidas para la ciencia. Algunos de estos dinosaurios eran carnívoros, otros asombraban por su tamaño o su capacidad de volar. Pero no solo había dinosaurios, a menudo se descubren fósiles de peces y reptiles que compartían los mismos cuerpos de agua con los gigantes prehistóricos. Todo ello confirma la idea de que millones de años atrás el Sahara era un lugar verde, con una red de ríos y pantanos, y no este desierto abrasador. Animales que hoy nos parecen fantásticos vivían allí con total normalidad. No obstante, las excavaciones resultan complicadas por el calor extremo, las tormentas de arena y la lejanía de muchas zonas. Pero cada vez que los científicos logran desenterrar otro conjunto de huesos, se amplía la colección de conocimientos sobre la vida prehistórica. A veces, precisamente los hallazgos del Sahara ayudan a llenar vacíos en la cadena evolutiva, mostrando cómo la naturaleza transformó esta tierra a lo largo de millones de años. En lo alto de unos acantilados de la meseta de Eir, se descubrieron unos petroglifos muy especiales, enormes representaciones de jirafas. Su altura, según se estima, podría alcanzar unos 6 metros. Para tallar figuras tan imponentes, los pueblos antiguos tuvieron que esforzarse bastante, pues la roca allí es extremadamente dura, y no cualquier herramienta podía usarse a esa altura. Igualmente interesante es la cuestión de por qué tallaron precisamente jirafas. Tal vez en aquella época sí habitaban estos animales en el Sahara, o bien tenían un significado ritual o simbólico. Según una hipótesis, los antepasados creían que las jirafas podían llegar al cielo con sus largos cuellos y comunicarse con el mundo espiritual. O quizá alguien sencillamente deseaba preservar la imagen de animales grandes que recorrían lo que entonces todavía no era un desierto árido. Sea como fuere, estos petroglifos representan un auténtico testimonio artístico de que, antaño, el Sahara formaba parte de un mundo en el que las personas convivían con múltiples animales de gran tamaño. Y cada dibujo actúa como una ventana a una realidad desaparecida hace mucho, donde se percibe el vínculo entre la humanidad y la naturaleza. A ojos de mucha gente, el desierto no es más que arena, rocas y un sol abrasador. Pero imaginen que en cierta parte del Sahara se hallan fragmentos de vidrio de un tono amarillento o verdoso poco común. Se trata del llamado vidrio del desierto libio. Los investigadores descubrieron que se formó hace millones de años bajo temperaturas y presiones colosales, causadas por la caída de un gran meteorito. Imaginen el impacto gigantesco que fundió la arena y generó una masa vítrea, esparcida por un territorio enorme. Según los científicos, estos fragmentos de vidrio podrían tener unos 29 millones de años de antigüedad. Y lo más interesante es que las civilizaciones antiguas ya conocían la existencia de este vidrio y lo usaban para fabricar adornos o armas. Por ejemplo, hay quienes sostienen que faraones y otras figuras influyentes valoraban estos materiales extraterrestres como símbolos de estatus y poder. Además de su relevancia histórica, el vidrio libio es valioso para la ciencia. Estudiar su estructura ayuda a comprender mejor las catástrofes cósmicas y su efecto en la superficie terrestre, además de recordarnos cómo, de vez en cuando, el espacio deja su huella en los rincones más insospechados de nuestro planeta. En distintas zonas de esta inmensa extensión desértica, los arqueólogos han hallado durante siglos fragmentos de muros, calzadas, talleres de alfarería e incluso fortificaciones. A veces, las construcciones están sorprendentemente bien conservadas. Basta con quitar la arena. La explicación más sencilla de este fenómeno es que en su momento tales asentamientos prosperaron, pues el clima era distinto y las rutas comerciales pasaban precisamente por allí. Luego, conforme avanzaban las dunas y se secaban los ríos, la gente se trasladó a lugares más favorables, abandonando sus hogares a la suerte. Con el tiempo, se acumularon nuevas capas de arena y los poblados desaparecieron. Ahora,
Imaginen cuántas ciudades y aldeas permanecen ocultas bajo ese inmenso manto, esperando su turno para maravillarnos cuando salgan a la luz ante los ojos de los científicos. Estos hallazgos ayudan a reconstruir la historia olvidada de los pueblos del norte de África y de civilizaciones antiguas que se desvanecieron hace cientos o incluso miles de años. Es el cementerio de ballenas hallado en una región remota del desierto egipcio llamada Wadi al-Hitan. Allí se han encontrado alrededor de 1000 restos de cetáceos prehistóricos, y en algunos lugares hay esqueletos casi completos. Pertenecen a la época en que el mar llamado Tetis cubría gran parte de este territorio. Hace aproximadamente 40 millones de años, esta región era el fondo de un océano poco profundo. Después ocurrieron grandes cambios climáticos. El nivel del agua bajó, la tierra emergió, y lo que antes fue un fondo marino se convirtió con el tiempo en una zona pantanosa y, finalmente, en un desierto. Los huesos de aquellos enormes habitantes marinos quedaron en el lugar donde un día nadaron entre las olas. Hoy en día, este lugar se considera una reserva única que atrae a arqueólogos de todo el mundo para estudiar la evolución de las ballenas. Muchos de los esqueletos descubiertos pertenecen a especies de transición que evidencian el paso de mamíferos terrestres a gigantes completamente marinos. Cada vértebra fosilizada es como una página en la crónica del desarrollo de la vida en la Tierra. ¿Qué puede resultar más imponente en pleno desierto que un monolito gigantesco que se alza solitario en medio de las dunas infinitas? Ben Amer es el segundo monolito más grande de nuestro planeta y alcanza aproximadamente 630 metros de altura. Se encuentra en lugares tan profundos del Sahara que llegar hasta él ya es toda una aventura. Pocos se atreven a emprender el trayecto. Hay que atravesar zonas muy difíciles y negociar con guías de tribus nómadas locales dispuestas a arriesgarse para mostrar el camino. Pero quienes finalmente lo consiguen suelen llamar a este lugar el Gigante de Piedra, que parece conectar el cielo y la tierra. Sorprende saber que, si uno quiere, puede escalarlo, aunque no es precisamente un paseo sencillo. Este grandioso monumento natural evidencia, una vez más, la diversidad y grandeza del Sahara, porque el desierto no es solo arena, sino también cadenas montañosas, formaciones rocosas de formas inusuales, monolitos y cuerpos de agua. Ben Amer, como un colosal centinela, nos recuerda que en estos parajes aún se ocultan sorpresas y enigmas que la humanidad algún día deberá desentrañar. Cuando los aficionados a buscar lo insólito a través de mapas satelitales revisan el Sahara, a veces notan unas curiosas formas circulares en la superficie. A primera vista, recuerdan aquellos círculos en los campos, tan populares en la ufología. Pero la explicación es más pragmática. Estos círculos se relacionan con un sistema de abastecimiento de agua llamado acuífero de arenisca nubia. Para extraer el valioso líquido y cultivar en una zona tan amplia, la gente local perfora pozos y traza círculos de riego, y cada uno corresponde al área que puede irrigar. Desde arriba, estas parcelas parecen figuras geométricas perfectas. A veces podrían engañar y parecer algún enigmático signo de origen desconocido, pero detrás de esta belleza se esconde una labor muy seria: alimentar a la población allí donde, en principio, parece imposible cultivar nada. Esto vuelve a poner de manifiesto la ingeniosidad de quienes habitan el Sahara, obligados a buscar soluciones para sobrevivir en condiciones de sequía extrema. Uno de los objetos más enigmáticos hallados en el desierto fue una barca funeraria descubierta en un antiguo cementerio. Lo más sorprendente es que la madera noble usada en este barco solía destinarse a enterramientos de faraones y altos dignatarios, pero los arqueólogos determinaron que la persona junto a la cual se depositó no nació aristócrata. Más tarde se descubrió que, con toda probabilidad, este individuo obtuvo un estatus elevado gracias a su servicio al faraón o al rey, lo que explica por qué le rindieron tan espléndidos honores funerarios. Esa barca simbolizaba el viaje al más allá y significaba que no habían escatimado en tributo para honrarlo como a alguien de rango prominente. Esto reafirma que, en la cultura del antiguo Egipto, la jerarquía podía manifestarse de los modos más insospechados, y que el Sahara, con sus arenas y tumbas ocultas, sigue aportando detalles inéditos sobre la forma en que entonces se enterraba y se honraba a los difuntos. La sepultura descubierta cerca de un lugar llamado Goboro impactó incluso a los arqueólogos más experimentados. Se trataba de la tumba de una mujer y 2 niños, con una antigüedad de alrededor de 5000 años. Pero lo principal es que, junto a los restos, se hallaron vestigios de flores. Esto indicaba claramente que alguna vez hubo vegetación y que era mucho más fácil encontrar agua que en la actualidad. Según la disposición de los cuerpos, la mujer y los niños yacían juntos,
como si se abrazaran. Los pétalos o las partes de las plantas identificadas probablemente decoraban el entierro. Un detalle de gran valor, pues muestra que incluso en un lugar duro, la gente buscaba expresar ternura, cuidado y pena. Al parecer, en aquella época, en ese enclave se encontraba un lago de agua dulce que ofrecía pescado, caza y diversas plantas a los antiguos pueblos. Pero luego el clima cambió y las arenas cubrieron la región, convirtiéndola en un desierto seco. Solo un delicado rastro de flores marchitas nos recuerda hoy la vida de tiempos ya lejanos. Un eco inesperado de la Segunda Guerra Mundial. El bombardero llamado Lady Be Good despegó desde Libia con la misión de atacar un objetivo en la zona de Nápoles. De regreso, se topó con una tormenta de arena y sobrevoló su base sin darse cuenta de que habían pasado ya las coordenadas previstas. Al final, la tripulación se vio obligada a saltar en paracaídas y el avión siguió volando hasta aterrizar en medio del desierto. Lo más asombroso es que, 15 años después de su desaparición, el bombardero fue hallado casi intacto por pura casualidad. La zona en que se estrelló era tan deshabitada que todo el aparato quedó tal y como lo dejaron. Por desgracia, la tripulación no logró sobrevivir a las condiciones implacables del Sahara mientras intentaban encontrar el camino de vuelta a la base. Sin embargo, el hallazgo del avión resultó muy valioso. Permitió a historiadores e investigadores militares estudiar cómo se conserva la tecnología tras años en el desierto, además de reconstruir las últimas horas de ese vuelo legendario. A mediados de la primera década de este milenio, los arqueólogos se toparon con una gran concentración de piedras dispuestas de forma muy peculiar. Algunas estaban colocadas en semicírculo, otras formaban rectángulos, otras más se extendían en líneas largas o en montículos piramidales. Algunas de estas estructuras alcanzaban varios cientos de metros de longitud. Los científicos han planteado diversas teorías, desde recintos rudimentarios para ganado y marcas conmemorativas, hasta construcciones rituales. La hipótesis más aceptada señala que podrían ser antiguas tumbas o monumentos funerarios de tribus locales. Sin embargo, aún no hay pruebas concluyentes. Los investigadores siguen estudiando este hallazgo único, pues podría revelar cómo interactuaban los pueblos antiguos con su entorno, qué rituales realizaban y cómo se organizaban socialmente. Tal vez, futuras excavaciones abran otra página en la historia de la humanidad, hasta hoy cubierta por la arena. Muchos científicos creen que, en extensas zonas desérticas con un clima tan seco, podrían conservarse fragmentos de textos antiguos. Los rollos de las cuevas de Qumran se consideran algunos de los manuscritos bíblicos más antiguos. Tienen más de 2000 años y contienen pasajes de libros del Antiguo Testamento, así como textos únicos que no se incluyeron en la Biblia oficial. El descubrimiento de los rollos ayudó a comprender cómo se creaban, copiaban y transmitían los conocimientos religiosos e históricos en épocas muy remotas. Se han conservado gracias a la sequedad y al ambiente cerrado de las cuevas. Y quién sabe, tal vez las condiciones extremas del Sahara también hayan conservado numerosos manuscritos perdidos. La arena ardiente a veces genera un entorno ideal para la preservación de documentos y objetos que podrían aportarnos información completamente nueva sobre la historia. Si en el Sahara vivieron personas de distintas épocas, desde la Edad de Piedra hasta civilizaciones antiguas avanzadas, es lógico pensar que debían tener algún modo de defenderse y cazar. De vez en cuando, entre las dunas aparecen espadas antiguas, puntas de flecha y lanzas, hechas tanto de metal como de piedra. Algunas de ellas, a juzgar por su factura, pertenecieron a guerreros acomodados, pues están elaboradas con gran destreza. Pero no todo el armamento luce lujoso o ritual. A veces, son piezas muy simples, fabricadas con premura y sin mucha estética. Sin embargo, revelan mucho sobre los conflictos bélicos entre tribus y caravanas de comerciantes, o sobre el estilo de vida de los nómadas y sus métodos para conseguir alimento. Por ejemplo, las herramientas de caza hechas de hueso o de obsidiana, que también aparece en regiones africanas, nos permiten deducir cómo se transmitían las tecnologías y los conocimientos entre distintos grupos humanos. De vez en cuando, los arqueólogos encuentran rastros de antiguos bosques que se han conservado de forma milagrosa como fósiles. En el Sahara también existen estos bosques petrificados. Por ejemplo, entre la zona de Ubari y otros lugares remotos, se han descubierto imponentes restos de árboles que en su día alcanzaron más de 20 metros de altura. Ahora son extrañas columnas mineralizadas. Sorprende especialmente la cantidad de hallazgos semejantes. En algunos puntos uno casi camina entre leños, que parecen haberse tumbado allí el día anterior.
La ciencia cree que, millones de años atrás, reinaban allí condiciones tropicales. Se produjeron importantes cambios climáticos, y todos aquellos árboles murieron y se fosilizaron. Con el tiempo, el viento y la arena pulieron este peculiar monumento a otras épocas. Para los científicos, los bosques fósiles funcionan como una máquina del tiempo. Cuentan qué tipos de plantas existieron, a veces especies que no se encuentran en ningún otro lugar, y cómo era el ecosistema que desapareció antes de que surgieran las primeras civilizaciones. No son meros troncos tirados en la arena, sino testigos de las transformaciones de nuestro planeta a lo largo de decenas de millones de años. Imaginen un rincón aislado, perdido entre las arenas de Libia, donde bajo un pequeño saliente rocoso, unos arqueólogos tropezaron por casualidad con un verdadero tesoro del pasado lejano. En cierto lugar del Sahara, los especialistas encontraron restos humanos de la Edad de Piedra. Los científicos creen que esos esqueletos yacieron bajo tierra durante al menos 8.000 años, y que siguieron usando esas tumbas hasta hace unos 4.000 años, abarcando un intervalo temporal enorme. Algo aún más sorprendente es que en las tumbas predominan mujeres y niños, y los enterramientos parecen intactos, como si nadie los hubiera molestado durante miles de años. La gruesa capa de arena, el viento y la ausencia de actividad humana continua preservaron esos antiguos sepulcros en un estado casi perfecto. Para los historiadores, es un auténtico tesoro. El análisis de ADN, la antigüedad de los huesos y los rituales de inhumación brindan pistas sobre la vida en aquella remota época y dan indicios de cómo las comunidades antiguas sobrevivieron y se adaptaron al clima que poco a poco iba cambiando. Y para finalizar, la historia de un barco llamado Bom Jesus, que zarpó de Portugal a comienzos del siglo XVI. La nave se dirigía a África, pero desapareció sin dejar rastro junto con su tripulación y su cargamento. Varios siglos después, sus restos se encontraron en la parte costera de Namibia, la cual, geográficamente, pertenece a zonas áridas del suroeste de África. A causa de las tormentas y los vientos, la arena retrocedió y dejó al descubierto los restos del naufragio. Pero la parte más emocionante del descubrimiento se encontraba en la bodega: miles de monedas de oro y una gran cantidad de lingotes de cobre. La razón por la cual el barco terminó en un lugar tan extraño es comprensible. La costa de Namibia es tristemente célebre por sus tempestades y fuertes corrientes, que suelen arrastrar los barcos hasta la orilla para después quedar cubiertos por la arena durante siglos. Este hallazgo asombroso arrojó luz sobre las rutas marítimas comerciales de aquella época y confirmó lo peligrosos que eran esos largos viajes. La gente perseguía riquezas, soñaba con tesoros y nuevas tierras, pero a veces caía en las garras de una naturaleza implacable. Así sucedió con el Bom Jesus, testigo congelado en el tiempo de una época de audacias, que el desierto devolvió al mundo solo en nuestros días. No olviden dar like y suscribirse al canal. Mientras tanto, les proponemos ver otros 2 de nuestros episodios.